Bien, bueno, me parece que ya estamos todos los puntos conectados. Bueno, buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? Hemos tomado estos primeros 15 minutos para poder acomodarnos con todo lo digital que acarrea este encuentro, esta capacitación. Eh, por lo que veo, la mayoría ya están acomodados, están acomodadas. ¿Me escuchan bien? Por lo que veo, sí, porque me han podido responder, algunos me están saludando, así que vemos que vamos a poder avanzar con la clase, tal como lo teníamos planificado. Bueno, contarles, empezamos a transitar la segunda clase y vamos a hacer, en principio voy a hacer un repaso de lo que trabajamos la primera clase y el día de hoy vamos a hacer un trabajo en taller. ¿Qué significa un trabajo en taller? Que ustedes van a poder, les voy a dejar una consigna que Euge un poquito más tarde les va a pasar a través del chat. También les puede haber llegado a través de una coordinadora o de una promotora de ustedes. Pero bueno, la idea es que cada uno en cada punto violeta puedan tener este trabajo en taller, que nos vamos a tomar media hora para poder realizarlo y poder responderlo. Es de suma importancia el intercambio que puedan tener entre ustedes, así que bueno, va a ser un momento muy interesante y enriquecedor. No solo enriquecedor para mí, que voy a escuchar los diferentes relatos, sino también para ustedes que van a poder intercambiar y conocerse. Veo una mano levantada. Sí, ¿cómo Galvez. están? Buenas tardes, Sí, desde buenas Galvez. tardes. A nosotros nos llegó, aparte del grupo de emprendedoras que están cursando, llegó el material, pero no llegaron las consignas No hay y nos problema, dijeron, ah, bien, porque lo vamos a pasar ahora. perfecto, Sí, dale, en un ratito yo voy a pasar, o sea, la Euge que está trabajando conmigo va a pasar ese material, el trabajo en taller, gracias, el primer trabajo en taller de este ciclo de 7 encuentros que tenemos. ¿Saben? gracias. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, en la primera parte del módulo, la clase pasada, el lunes, nosotros estuvimos trabajando, reviendo los conceptos que estaban vinculados con la fundamentación y lo conceptual de qué es la economía, ¿no? Y hacíamos una salvedad, decíamos, bueno, economía no solamente hacen quienes están sentados de saco y corbata en la televisión o en distintas plataformas, sino que economía hacemos todos los días. La economía entendida también como el arte de administrar los recursos, veíamos que pasamos también por el concepto de economía del cuidado, y cuando hablamos de la economía del cuidado veíamos ahí que las mujeres tienen un rol preponderante en esa labor, en esa tarea que ha sido reconocida en estos últimos años. Después también pasamos por el concepto, los principios, los fundamentos de la economía social y solidaria, que va a ser el paradigma económico que nos va a dar el paraguas para nosotros poder pensar el concepto de emprendedurismo que nos trae este curso. Así que bueno, la idea hoy es poder retomar la última parte de lo que estuvimos trabajando la clase pasada y situarnos un poco en esto, en qué significa emprender, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de emprendedurismo? Por supuesto que, como yo les decía, es un concepto que tiene como paraguas la economía y la economía asociada con la economía del cuidado y con los principios y los valores de la economía social, ¿no? Así que ahora, si querés, Euge, podemos proyectar. Vamos a ver de qué se trata este concepto de emprendedurismo. Proviene de una palabra que originariamente es francesa, y tiene que ver con pionero, ¿no? Quien nosotros, el emprendedor es un pionero, decimos. Y bueno, ¿qué significa esto, no? Es la última, es algo que vamos hacia algunas definiciones del concepto de emprender
y en el marco del emprendimiento. Entonces, yo les comentaba que viene de una palabra francesa, emprendedurismo, que significa entrepreneur, y se refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo. Y hablábamos de algunas palabras importantes, ¿no? Que funcionan como un sistema. Entonces, decíamos que cuando uno piensa en emprender, piensa el concepto, pensamos en que tiene que ver con actitud, pero también tiene que ver con aptitud de la persona que le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos. En esto de pensar que el emprendimiento tiene que ver con ponernos una meta también con un objetivo. Emprendedurismo también, el emprendedor tiene el objetivo de llevar adelante una obra, un negocio, un proyecto que se desarrolla con esfuerzo y haciendo frente a diferentes dificultades, con la resolución de llegar a un determinado punto. Entonces, ahora si querés, Euge, te invito a que pasemos a la otra plantilla, y que es una imagen, y vamos a ver cómo todos estos conceptos entran en juego, ¿no? Entra en juego la capacidad, el esfuerzo, la resolución, la aptitud y la actitud, las dificultades, el tener el reto, un proyecto, digo, esos conceptos, ¿no? Que hacen a la definición de qué es un emprendedor o qué es el emprendedurismo, vamos a ver que cuando funcionan como un todo integrado, vamos a ver que toma una idea más fuerte, más robusta el concepto de emprendedurismo. Y vamos a ver también la importancia de poder identificar que las dificultades son parte de lo que nosotros desarrollamos como emprendimiento. ¿Por qué? Nosotros, lo peor que nos puede pasar es pensar que no vamos a tener inconvenientes, que no vamos a tener dificultades. Si nosotros, vieron que ahora hay un dicho muy famoso en las redes sociales que dice fingir demencia, seguramente lo han escuchado. Bueno, quienes estamos en economía, en este paradigma, la verdad que estamos bastante en contra. Vamos a empezar a hacer una campaña de marketing que diga no fingir demencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué es lo que apuntamos? Que tenemos que identificar cuáles son las dificultades. Entonces, sabemos que emprender tiene que ver con tener una capacidad que nos va a generar un esfuerzo, que vamos a tener un reto, un proyecto, pero también tenemos que saber que hay dos palabras que se asocian. Uno es la dificultad, es decir, conflictos vamos a tener, dificultades vamos a tener. El emprendedurismo, nosotros siempre decimos también, es como un viaje. Es un viaje en el que uno dice, bueno, agarro la ruta, y cuando agarramos la ruta pueden aparecer pozos, puede aparecer un animal. Es decir, la metáfora quiere decir que el emprendimiento no es que es un viaje que va en una sola dirección. En algún momento vamos a tener que detener el vehículo, vamos a tener que chequear cómo estamos de agua, cómo estamos de aceite. Bueno, con el emprendimiento también. Digo, en algún momento vamos a tener que volver para atrás. Y les traía esto de poner en tela de juicio ese concepto que está un poco de moda en las redes sociales, que nos habla de fingir demencia. Si nosotros tenemos dificultades, si no pudimos participar, si tenemos un emprendimiento y el fin de semana no pudimos participar de la feria porque no nos pudimos poner de acuerdo para producir, y decimos, bueno, no pudimos porque no nos pudimos organizar, no tuvimos ganas, finjamos demencia esta vez y seguimos y vemos qué pasa. Bueno, eso no va con el concepto de emprendedurismo, es decir, no es lo que nosotros vamos a aconsejar. Si nosotros tenemos una dificultad, tenemos que tener a la par de la palabra dificultad, hay otra palabra en la imagen que es la palabra resolución. Entonces, nosotros sabemos que dificultades vamos a tener, pero también tenemos que saber que tenemos la posibilidad de resolver esas dificultades, es decir, y que esa resolución es a través de un abordaje constructivo, no es de cualquier manera. ¿Y cómo abordamos constructivamente un conflicto? Primero, ponerlo en escena, no fingir demencia. Tenemos un conflicto, lo ponemos sobre la mesa,
chicas, chicos, nosotros el fin de semana no pudimos participar de la feria porque no llegamos a inscribirnos, porque no llegamos a hacer la producción suficiente. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Tenemos bien divididos los roles? ¿Nos estamos organizando con la materia prima? ¿Nos está faltando tiempo de producción? Entonces, una vez que nosotros sobre la mesa ponemos la dificultad, luego de ahí vamos a poder decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué aparece la dificultad, no? Y encontrar bien qué es lo que está pasando. Es decir, también poder encontrar la raíz del problema. Es decir, bueno, no fuimos a la feria porque no nos pudimos organizar, no nos pudimos organizar. Y en raíz de eso empieza una cadena de preguntas. Digo, la cadena de preguntas que tiene que ver con la comunicación. Entonces, tan importante como la aptitud y la actitud es la comunicación. ¿Para qué? Para que el emprendimiento funcione justamente como lo que nosotros queremos que funcione, que es como un sistema integrado. Entonces, ¿se entiende el concepto de sistema integrado y de que todas estas palabras que aparecen en distintas partes del concepto de emprendedurismo hacen a un todo que tenemos que poder resolver? Así como yo recién en su momento les comentaba que es necesario poder complementar las dificultades con la resolución. Bueno, lo mismo sucede con poder tener la capacidad, la comunicación de generar, de saber el esfuerzo que nos va a implicar tener el emprendimiento y que nuestras expectativas, es decir, lo que yo pretendo que el proyecto me dé, sea acorde con lo que materialmente le estoy dedicando a ese proyecto. Y ahí volvemos a una foto también que circula mucho en redes sociales, que es la foto de expectativa y realidad, ¿no? Entonces, yo tengo mi expectativa es poder vivir del emprendimiento. Bueno, yo tengo que ajustar, para poder vivir del emprendimiento, primero tengo que definir cuánto gasto por mes. Y a partir de ese gasto, decir, bueno, si yo tengo esta expectativa, ¿qué cantidad de horas y de días le voy a dedicar a mi emprendimiento? Porque si no, es muy fácil, es muy sencillo caer en algo que nos sucede mucho a los emprendedores, que es frustrarnos, porque tenemos una expectativa distorsionada de lo que nosotros queremos lograr. Entonces, si mi expectativa es del emprendimiento, poder llegar al fin de semana y que eso me sirva para tener algún gasto pequeño, bueno, voy a trabajar 1 o 2 días que eso me va a servir. Ahora, si yo quiero que sea un complemento de mi sueldo, seguramente tengo que ajustar la cantidad de tiempo que le voy a dedicar a ese emprendimiento para que la expectativa se ajuste con la realidad. ¿Está? Bien, entonces, eso es un poco sobre lo conceptual del concepto de emprendedurismo y sobre los conceptos claves que nosotros vamos a ir trabajando. Es decir, yo ahí separamos algunas palabras que fueron las que les estuve comentando recién, que son sobre las que en el curso vamos a ir y vamos a volver. Porque como les comentaba hace un ratito, la metáfora de poder pensar el emprendimiento como un viaje nos va a servir para ver que no siempre todo el camino es derecho y para adelante, sino que en algún momento vamos a frenar, vamos a ir revisando cada acción. Porque bueno, también vamos a ver que en el módulo, después de que nosotros trabajemos la estructura, por un lado la estrategia de la comercialización, luego vamos a pensar que para la estrategia de la comercialización vamos a hablar de una palabra clave que es la planificación, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente filmina, Euge, en donde vamos a empezar a realizarnos algunas preguntas en relación a cómo hacemos para pasar de la idea de tener un emprendimiento a el emprendimiento efectivamente. Es decir, en la mayoría de los casos, entre el producto o el servicio y el cliente, el puente somos nosotros. Es decir, ese puente que se hace entre lo que yo vendo y mi cliente, ese puente lo construimos nosotros, cada uno de los emprendedores. Entonces, por eso también se genera un ida y vuelta. Nosotros hablamos mucho de
de empatizar, de humanizar los productos. Para eso vamos a trabajar también algunas herramientas que están muy de moda en estos días y que se usan mucho, sobre todo en los terrenos digitales, como el storytelling, por ejemplo. Eso lo vamos a ver en el módulo 4, en donde trabajemos el diseño y la comunicación. Pero entonces, nos vamos a plantear algunas preguntas claves. No sé si, perfecto. Preguntas claves de cómo pasamos de la idea al emprendimiento. Bien, y ahí aparecen una serie de preguntas que nosotros tenemos que hacernos a la hora de emprender. Siempre que vayamos a iniciar un emprendimiento, hay una serie de preguntas que nos vamos a tener que hacer. En principio, las dos primeras, los dos grupos de preguntas primeras que nos tenemos que hacer es ¿qué voy a hacer y por qué? Y esto, aunque parezca una pavada, es la base, son los cimientos. Empiezo a construir la columna vertebral de mi emprendimiento. Entonces, ¿qué voy a hacer y por qué? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, cuando nosotros pensamos en qué voy a hacer y por qué, ahí también ya aparecen en ese grupo de preguntas los objetivos. Cuando yo me pregunto, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a producir? ¿Cómo lo voy a vender? Ahí aparece un poco la idea de actividad, ¿no? Entonces, cuando nos pensamos el qué voy a producir, nos empezamos a plantear objetivos. En el cómo empezamos a pensar un poco las actividades que van a dar vida a esos objetivos. Y después viene otro grupo de preguntas que ya tienen más que ver con el cliente, ¿no? ¿Para qué? ¿Y para quiénes? Es decir, ¿quiénes son esas personas que van a comprar ese producto que yo voy a estar vendiendo? Recordando siempre que es importante que el producto que nosotros elijamos, tiene que tener, es de recontra, sumamente importante que nosotros podamos pensar que ese producto tiene que ser un producto necesario. Nosotros tenemos que vender algo que la gente necesite, que le solucione algunas cosas a las personas. Y para eso es importante pensar el para quiénes, ¿no? Porque ese va a ser nuestro público objetivo, ese va a ser la audiencia a la que nosotros le vamos a estar hablando. Definir para quiénes estoy produciendo o para quiénes voy a brindar el servicio que estoy realizando. Bien, entonces ese es el otro grupo de preguntas. A ver si... Bien, ahora si querés podemos bajar. Bien, entonces vamos a ver que de ese grupo de 4 preguntas se nos van a desmenuzar otras preguntas. Son todas preguntas que a nosotros nos pueden ayudar, como les decía, a ir armando el cuerpo de este emprendimiento, de poder tener la estructura de mi emprendimiento. Entonces, la primera, ¿qué voy a hacer y por qué? ¿Qué producto o servicio? ¿Qué me llevó a pensar en elaborar este producto o prestar este servicio en particular? ¿Qué características, qué atributos tiene? Y acá yo digo, la mayoría de las cosas que nosotros consumimos, la mayoría de las cosas tienen ya su mercado. Digo, hay muchos mercados que están muy saturados. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a hacer la diferencia como emprendedores? En las características singulares. Es decir, en esas pequeñas cosas que hacen la diferencia de nuestro producto. Yo conozco una emprendedora que hace alfajores de maicena. Como ustedes sabrán, el alfajor de maicena es un producto que, por lo menos acá en la ciudad de Santa Fe, nosotros lo encontramos en un montón de lugares. Entonces, ¿qué es lo que hace que esta emprendedora haga alfajores de maicena y le vaya recontra bien? Es porque ella trabaja en las características singulares de ese alfajor de maicena. Efectivamente, los alfajores de maicena, acá en Santa Fe muchos se hacen con harina común, le pone ralladura de limón, los hace de un tamaño más pequeño, es un poquito más grande. Es decir, ese alfajor de maicena que uno compra en una panadería particular
que no tiene el mismo sabor. Es decir, este tiene unas características, unos atributos propios que lo hace que sea artesanal, que sea más rico, que tenga el sabor al limón. Y a todo eso, bueno, además a todo eso después lo vamos a tener que comunicar, ¿no? De cómo es. Pero ya vayamos no haciendo esta idea de que nuestro producto, por más que sea un producto recontra común y corriente, como puede ser un alfajor de maicena, aún así nosotros le podemos dar nuestras propias características singulares. Es decir, le podemos dar nuestro propio toque. Eso es importante. Entonces, eso responde a la pregunta que nos aparece aquí en pantalla, ¿con qué características, con qué atributos? ¿Ofrezco algo especial respecto a otros productos, servicios ya existentes? ¿Qué necesidad cubre ese producto que yo brindo? ¿De quiénes? ¿Identifiqué demandas para este producto o servicio? Es decir, en mi barrio, en mi localidad, en mi pueblo, ¿este producto es demandado? ¿Se conoce? ¿No se conoce? Entonces, en el qué y en el por qué ya empezamos a pensar también en el mercado, ¿no? Ya empezamos a identificar quiénes son esos posibles quiénes que nos van a comprar. Entonces, primer grupo de preguntas, ¿qué voy a hacer y por qué? Y en ese qué voy a hacer y por qué empieza la estructura. Y si querés, Euge, seguimos a la próximo, el próximo esquema, que son las dos grandes grupos de preguntas que moldean al módulo 1. Es decir, nosotros de la primera clase nos tenemos que, de este primer módulo, que son dos clases, en este primer módulo tenemos que tener bien en claro cómo estructurar estos dos grupos de preguntas. Entonces, el segundo grupo de preguntas es ¿para qué y para quiénes? ¿Quiénes son esos potenciales clientes? ¿A quiénes yo les voy a estar hablando? Entonces, ¿cuáles? Y ahí hay otra serie de preguntas que nos van a ayudar a motorizar esta segunda parte de las preguntas que nos hacemos en este módulo. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué pretendo alcanzar? ¿Cuál va a ser mi público objetivo? ¿Van a ser mujeres? ¿Van a ser hombres? ¿Son personas profesionales? ¿Son madres? ¿Tienen entre 20 y 40 años? ¿Es un rango etario más grande? Es decir, tengo que empezar a ponerle un poco de zoom, como hacemos con el teléfono, a quiénes serían esas personas, cuál sería mi público objetivo. Tenemos que animarnos a caracterizarlo. Si nosotros podemos caracterizarlos, también vamos a saber qué cosas le gustan a nuestros clientes y quizás podamos resolverles otras cosas también. Entonces, vamos generando un efecto de empatía, de humanidad también, y son todas cosas que ayudan a fidelizar al cliente, que es algo que vamos a hablar bastante también un poco más adelante. Entonces, ¿quiénes son mis futuros compradores? ¿Cuántos son? ¿Qué hábitos de compra tienen? ¿Compran con Mercado Pago? ¿Compran en cuotas? ¿Mis clientes responden frente a la oferta? ¿Compran más cara a cara? ¿Me compran más a través de las plataformas? Del mundo de las plataformas, de las redes sociales, tenemos el WhatsApp, el estado de WhatsApp que puede ser un punto de venta. Frente a eso, responden a la palabra oferta. Es decir, yo puedo poner algunas palabras que van a ser gancho, que van a hacer que mi cliente pique. ¿Qué información tengo que dar? Entonces, ¿qué hábitos de compra tienen? ¿Cuánto gastan? ¿Cuánto están dispuestos a gastar esos clientes que yo estoy pensando? ¿Dónde los encuentro? Y fíjense en esa pregunta de ¿dónde los encuentro? ¿Los voy a encontrar en una feria? ¿Voy a tener una estrategia de comercialización que va a ser híbrida? Es decir, que voy a vender los fines de semana en la feria porque mi cliente tengo un cliente que los fines de semana va a la plaza, va a la feria, pero también la voy a combinar, por eso va a ser híbrida, la voy a combinar y voy a tener la oportunidad de aprovechar este contexto en el que nosotros vivimos, en el cual todos tenemos un celular, la mayoría tenemos internet y a través del celular e internet tenemos el uso de las plataformas. Entonces, ahí los emprendedores, cuando pensamos el esquema FODA de fortalezas, oportunidades, tenemos una oportunidad histórica que es que los consumidores, los clientes tienen un celular en su mano y que es muy fácil de llegar.
lo que nosotros tenemos que pensar es, bueno, ¿qué estrategia nos damos para llegar a ese cliente? Porque así como nosotros, a todos nos está llegando todo el tiempo un montón de información. Eh, Así que bueno, ese sería el otro cuerpo de preguntas, ¿no? ¿Para qué y para quiénes? Cuando pensamos en cómo lo voy a hacer, digo que está en la estructura de las primeras preguntas, ahí también se desprenden una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta para ir armando esta estructura del emprendimiento. ¿De qué recursos ya dispongo? ¿Qué recursos necesito? Recursos económicos, recursos financieros, infraestructura y capital de trabajo, ya tengo alguna maquinaria, tengo algunas herramientas, tengo materia prima. Eh, Pienso un poco las actividades, el cómo es pensar, bueno, ¿cómo va a ser el proceso? Vamos a producir en mi casa convivo con otras personas, ahí hay que hacer muchos acuerdos de comunicación, no dar nada por sentado. Y también vamos un poco al dónde, en qué lugar voy a realizar la actividad. Esto que les decía, es un lugar prestado, es en una vivienda, es en un lugar alquilado. ¿Dónde voy a comercializar? El canal de la venta. ¿Va a ser de venta directa? ¿Va a ser con intermediarios? ¿Cómo hago para que mi producto o servicio llegue hasta quien lo compre? Es decir, eso también, teniendo en cuenta que el cliente de esta nueva era del siglo XXI, estamos en el 2025, digo, un siglo que tiene 25 jóvenes años, nos ha cambiado la lógica de cómo se consume. Es decir, hace un tiempo atrás nosotros salíamos a comprar en busca del producto. Ahora el producto llega al consumidor. Entonces, si yo no estoy llegando al cliente, hay otro que va a estar llegando. Entonces, no esperemos que nuestros clientes nos vengan a tocar la puerta de nuestra casa, porque eso no va a pasar, porque el mundo ya cambió. Internet, sobre todo, revolucionó no solo la forma de vincularnos entre nosotros, sino la forma de pensar el marketing, la forma de pensar la compra, la venta, las estructuras de los emprendimientos, como las estructuras más sociales de relaciones humanas también, ¿no? Entonces, y aquí para ir finalizando este concepto de que el emprendimiento es un sistema integrado, ¿no? Entonces, no sé si ustedes pueden ver la imagen de engranaje, ¿la ven, no? ¿Pueden ver esa imagen de engranaje? Parecen todos eslabones que están unidos entre sí. Entonces, el emprendimiento efectivamente va a funcionar como un sistema y cuanto más aceitado esté estas cuestiones conceptuales que nosotros estamos marcando en este primer módulo, esto nos va a permitir un mejor funcionamiento del emprendimiento, ¿no? Y poder pensarnos y planificarnos no solo al corto plazo, sino poder animarnos a planificarnos al mediano y al largo plazo. Entonces, un emprendimiento, como les decía, es un sistema integrado, en donde los eslabones se encuentran trabajando entre sí. Y ahí tenemos el producto, el servicio, la aptitud, la actitud, que es lo que yo les mencionaba hoy en un principio. Aparece el mercado que tiene que ver en el para quiénes, quiénes son nuestros clientes. Bueno, ahí está el mercado. ¿Dónde encuentro a mis clientes? ¿Los encuentro en la feria? ¿Los encuentro en el estado de WhatsApp? ¿Los encuentro en Facebook? ¿No? Y ahí vamos a hablar de distintos tipos de mercado, un mercado digital. Sobre eso vamos a hablar un poco después. Bien, también hablamos de necesidad, digo, cuando nosotros vamos a definir cuál es el producto, la necesidad está en la parte de abajo del dibujo, qué necesidad, qué recursos, qué organización nos vamos a dar hacia el interior en el proceso de la elaboración y también en la planificación interna del emprendimiento. Entonces, todo ese engranaje aceitado va a ser como les comentaba anteriormente, a un funcionamiento a largo plazo de lo que nosotros entendemos que es una buena forma de estructurar un emprendimiento. Así que bueno, sobre estas preguntas
nosotros vamos a trabajar en el momento de taller. Ahora ustedes van a tener un tiempo, van a tener media hora para poder trabajar cada uno en su punto violeta. ¿Con qué material van a trabajar? Con un material que les va a pasar Euge. Ahí, mientras ella lo va buscando, yo también aprovecho para ir contándoles un poco cuál es la estructura, digamos, del trabajo práctico. Ahí ya Ah, está en el chat disponible. buenísimo, gracias, Euge. No. Hasta acá, ¿alguno tiene alguna duda, alguna pregunta? Anímense en que cuanto más preguntas e intercambios aparecen, esto se va a hacer más interesante. Así que las escucho y los escucho. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Vienen Bien, bien? venimos muy bien. Ahí dejé un mail alternativo porque el mail que había subido no estoy recepcionando los correos. Bueno, Gracias. Igual venimos bien, acá tenemos un montón de ideas. Es como que van surgiendo cosas. A medida que vos hablas, a nosotros se nos surgen otras. bueno, bárbaro. Nos van a echar, me parece. Yo empiezo a hablar y no freno, pero tengan todas y todos la confianza de frenarme, que a mí me va a hacer bien si ustedes frenan y ponen un comentario, me lo dicen verbalmente, es mucho mejor que si me lo ponen en el chat. Así que bueno, abierta a sus dudas, a sus consultas, a lo que sea necesario. Y bueno, como les comentaba, no sé si, Euge, podemos proyectar el trabajo que vos les pasaste a las chicas por el chat un poquitito por Sí, acá. dale. Habla Silvina del punto Violeta de Cañada de Gómez. Si podrían compartir la actividad a través del chat de coordinadoras para que nosotros podamos acceder. Gracias. Sí, sí, no hay problema. Yo ahora le digo a Cari que seguramente lo va a pasar. Ahora mismo le mando un mensaje. Bien, ¿llegan a ver ahí? No, no se ve, está muy chiquito, un poquito más grande. Bien, Ahí, ahí está. entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer, vamos a trabajar sobre, lo más importante que vamos a trabajar es sobre el esquema FODA, es decir, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En ese esquema, en el esquema FODA, ¿qué es lo que a nosotros va a decir? Bueno, profe, ¿para qué hacemos eso? ¿Para qué nos sirve? Es como una foto. Una foto, otra palabra que pueden poner que es acertada es un diagnóstico. Es decir, nosotros el día de hoy lo que vamos a hacer es un diagnóstico que es un punto de partida, una foto del momento en el que estamos. Para poder tener una foto del momento en el que estamos, nosotros tenemos que tener algún criterio para mirar cuál es la realidad por la que estamos pasando. Entonces, el criterio que yo los voy a invitar a que ustedes tengan es este. Entonces, el de este esquema FODA. Entonces, ustedes van a tener que pensar, ¿cuándo es? El esquema FODA tiene un criterio interno y un criterio externo. El criterio interno va a hablar de fortalezas y debilidades. Es decir, cuáles son las fortalezas y las debilidades que nosotros tenemos hacia el interior de nuestro emprendimiento, hacia el interior de nuestro grupo. Y lo externo, cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas externas, ¿no? Como cuando empezamos un poco en la afuera. Yo le di algunos ejemplos de qué hablamos cuando hablamos de fortalezas, de qué hablamos cuando hablamos de debilidades. Entonces, por ejemplo, una fortaleza es
soy perseverante, mi producto es artesanal y local. Esas son fortalezas. Que mi producto sea artesanal y que mi producto sea local es una fortaleza. Nos tenemos que convencer de eso. Una debilidad, por ejemplo, me cuesta manejar las redes. En este momento puede ser traducido como, en este contexto, como una debilidad. No tengo control de los costos, pongo mal los precios porque no registro bien cuánto gasté en las materias primas. Ese es un problemón que tenemos en muchos lugares, sobre todo en situaciones macroeconómicas, como vivimos en Argentina, en que tenemos niveles de inflación alto. Poder colocar bien el precio es un determinante para que poder estar pensando en un emprendimiento más a largo plazo. Entonces, no tener control de los costos es una debilidad. Por ejemplo, también poner mal el precio o poner el precio solamente por el precio que le está poniendo mi vecina o cómo lo venden en la otra cuadra. No está mal tener de referencia cuánto vende el producto mi vecina en la otra cuadra, pero no puede ser el único criterio de construcción del precio, ¿no? El precio es el módulo 3. En el módulo 3 vamos a trabajar bien cómo se saca el costo de un producto, es decir, cómo se elabora el precio. Pero eso lo tienen que tener como una debilidad. Sí, digo, hablando de ejemplos, ¿no? Una amenaza, subra de precio de los insumos, poca visibilidad frente a otras marcas. Bueno, esos son ejemplos de amenazas que aparecen, como les digo, más externas. Bien, entonces, la primera parte del trabajo práctico va a responder al FODA. Ahí cada uno va a tener que poner 2 o 3 ítems. Entonces, el FODA, ¿para qué lo hacemos? Para tener una foto, un diagnóstico de en qué situación estamos. En segundo lugar, vamos a empezar a construir, como les mencionaba anteriormente, la estructura, las bases, la columna vertebral de nuestro emprendimiento. Para construir la columna vertebral de nuestro emprendimiento es necesario que nos hagamos algunas preguntas y que empecemos a pensar sus respuestas. La primera, ¿qué hago? Es decir, pensando en mi producto o mi servicio, ¿qué voy a hacer? Decía, más temprano decía responder el qué producto, cuáles van a ser mis objetivos. Entonces, en la segunda parte del trabajo práctico, ahí dice, ¿qué hago? ¿Cuáles son las características del producto o servicio que brindo? ¿Cuáles elementos resaltan a mi producto o servicio y lo definen? ¿Para qué le sirve a otros? ¿Cubre una necesidad básica personal? Bien, y en tercer lugar va a ser una reflexión grupal. De este momento de taller, chicas, que vamos a tener media horita a partir de las 3, es de suma importancia el intercambio entre ustedes. Es lo más jugoso, que ustedes puedan reconocerse, que puedan intercambiar entre ustedes, que puedan poder contarse sus distintas experiencias. Digo, después que pueda haber grupos en donde ustedes hasta vayan poniendo el precio de las materias primas. Digo, se pueden hacer un montón de articulaciones y de combinaciones que ayuden a que a través de la cooperación podamos mejorar el sistema de venta en nuestra localidad, ¿no? Entonces, el tercer punto, la idea es una reflexión grupal, que puedan compartir el punto 1 y el punto 2. Sí. Pregunto, ¿en esta reflexión grupal es grupal, digamos, con los que estamos hoy acá en Violeta? Sí, No grupal, sí, es entre los que todos están... estamos conectados. No, es de cada grupo, es grupal. O sea, lo que a mí me interesa es el intercambio que puedan tener en cada grupo de cada punto violeta. Después, Perfecto. ¿qué es lo que yo les voy a proponer? Que por punto violeta haya una representante y en el día de hoy vamos a exponer 10 puntos violetas. Entonces, en el próximo módulo van a exponer otros 10 puntos violetas, porque también yo quiero que conozcan las diferentes realidades, porque estas preguntas que están en el trabajo no lo va a responder de la misma manera el punto violeta de Sauce Viejo que el de Andino o que el de Villa Constitución. Es decir, también las características y las singularidades de cada pueblo, de cada localidad, le van a ir dando robustez y le van a ir dando sentido a estas preguntas. Entonces, como yo no voy a llegar a que hagamos los 40 una exposición, vamos a empezar hoy con 10
pero la clase que viene van a participar otros 10 y la siguiente otros 10, digo, van a terminar participando todos, pero hoy 10 van a tener que definir una delegada o un delegado y que va a exponer un poco la síntesis de lo que estuvieron trabajando esta media hora en el taller. ¿Se entiende? Luego de hacer eso, si nos alcanza el tiempo, yo les voy a seguir con algunos lineamientos de la estructura de comercialización que ya es parte del módulo 2. ¿Saben? Perfecto. Bueno, muy bien. Ahí les llegó a través de las coordinadoras el material y los otros lo tienen en el chat. Acá en el chat nos llegó el trabajo taller. Y desde de la coordinadora, ¿qué nos tendría que llegar? Porque nosotros no nos llegó nada. No, es el mismo material, solamente por si no lo podían bajar desde el chat. Bien. No, está perfecto. Bien. Sí, acá llegó, acá el Word que pasaste recién. Sí. El título es, que era lo que estaba comentando que íbamos a hacer recién. Primer trabajo, taller, punto violeta. Gestión de emprendimiento, formación profesional, provincia de Santa Fe. Sí, está en el grupo. No, es individual. ¿Cómo? Entonces, las primeras dos son individuales, la tercera es grupal. Bien, ahí me dicen de Villa Constitución que llegó. Bueno, tienen hasta las 3:30 para trabajar en taller y luego vamos a exponer 10 síntesis de lo que han trabajado hasta aquí, ¿saben? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Marita Buenas de tardes, Silvia. Rafaela. Una consulta, Perdón. una consulta que no nos quedó claro. Silvia. Una consulta porque no se nos corta mucho la comunicación y por ahí quizás no entendimos la consigna. Aparte, la consigna puede ser toda grupal o tiene que ser las dos primeras individuales y después la última grupal. Puede ser toda No grupal. entendimos bien esa diferencia. Bien, mi propuesta es que la 1 y la 2 sean individual. 1 y 2 individual. Y la 3 grupal. Bien. En el caso de que ustedes quieran hacer las 3 grupales, también lo puedan hacer porque es una charla que la pueden tener, que va a ser desde lo singular, pero que lo pueden tener grupal. Entonces, mi recomendación es hacer 1 y 2 individual. Y la 3 ponen en común entre ustedes, hacen una ronda, ponen en común lo que pusieron en la 1 y en la 2 y hacen una síntesis que es la 3. Bien. Listo, gracias. De nada. Bueno, una consulta. ¿Este trabajo lo tienen que entregar o queda para ellos registrado en Eso su queda para cuaderno? Eso queda para ustedes. Perfecto. Gracias. Bien. Y es media hora para las 3 partes. Sí. Bien. Perfecto. Sauce Viejo ya está. ¿Han terminado? Tenemos 7 postulantes al día de hoy. La Bordeboy, Arnold, Villa Mugueta, San Justo, Avellaneda, Crespo, Rafaela. Bueno, empiezo comentando más o menos que somos un pueblito chiquito, somos 1000 habitantes y somos bastantes emprendedores en el momento. Entonces, bueno, una de la que hablábamos de las amenazas es que son muchos emprendimientos repetitivos y como que se dice mucha competencia. Acá en el pueblo mucha gente hace comidas para vender.
Y cuando Bien, hablábamos vinculado de con la eso, gastronomía. Te hago una consulta. ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? ¿La coordinadora o...? no, una de las chicas que emprende, Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Cómo te llamas? Te voy a hacer algunas Bárbara, preguntas. Bárbara. Bárbara. Bien, Bárbara, un gusto. Ustedes, el crecimiento de cantidad de emprendedores, ¿es en los últimos años o es un fenómeno que siempre estuvo presente en la localidad? No, fue creciendo en los últimos años, pero este año fue como, somos un montón, somos casi 100 emprendedores, digamos, pero la mayoría es todo gastronómico. Bien. Son localidades chiquititas, esos 100 emprendedores es una barbaridad. Sí. A nosotros O sea que estamos... ya tenemos un dato que el mercado está saturado. Claro, bueno, por eso cuando estábamos hablando decíamos que de esto de las amenazas, que somos, como que cuando nos dieron las preguntas nos pusimos a pensar, tendríamos que anotar todas las emprendedoras, todo lo que es gastronómico y ver, viste que se hablaba de cubrir la parte que no está cubierta, digamos, a ver, ¿qué podemos hacer para cubrir esa parte que no se está cubriendo entre la oferta y la demanda? Hay mucha oferta y poca demanda en el pueblo. Bien. ¿Hay alguna feria de emprendedores organizada? Sí, ¿Qué funciona? una vez al mes se suele hacer, se hacen porque la Bordeaux está dividida en dos partes, digamos, Villa Estela, la Bordeaux. Entonces, un mes se hace en la Plaza Villa Estela, un mes se hace en la Bordeaux, pero ¿qué pasa? Al ser tantas emprendedoras, a veces tenemos que terminar comprando los productos entre las emprendedoras porque el pueblo tampoco es que está acostumbrado a la feria, decir, uy, el sábado tanto o el tercer sábado de cada mes hay feria, no, y la gente es como que no se acostumbra todavía a la feria y tenemos que terminar comprándonos los productos entre las emprendedoras o ir publicando para poder ayudar a la que más cantidad le quedó, digamos, hizo para el momento y no lo pudo sacar. Bien, bien. Ahí como un dato es, ustedes vienen trabajando en consonancia con la comuna, es decir, ¿quiénes les hace la difusión de la feria, por ejemplo? Nos manejamos entre las emprendedoras. Tenemos un grupo de WhatsApp y lo Bien. manejamos ahí y lo vamos viendo nosotras ahí. Es No, autogestivo, porque en algunos claro. lugares las intendencias o las comunas dan difusión, digamos, de las ferias donde funcionan. Ahí una recomendación es que para el ejercicio, para que el ciudadano de la Bordeboy empiece a acercarse, digo, tenemos que pensar qué estrategia nos damos para aceitar el consumo del emprendedurismo, ¿no? Entonces, por Claro. ejemplo, algo concreto, es chiquito, pero que sirve es dejar la feria siempre el mismo día. Por ejemplo, si es los domingos, decir, bueno, son los domingos, si es el primer domingo o es el segundo domingo, o sea, mantener el día o sea, respetar eso, en principio, para que se vaya como generando el hábito, ¿no? Claro. La costumbre. Uh-huh. Bueno, en septiembre, por ejemplo, no se pudo hacer porque fueron todos los fines de semana feos y no se pudo hacer. Y estábamos viendo, y ahora, bueno, el fin de semana que pasó fue largo, ahora el que viene el de la madre, entonces como que tampoco tenemos como no nos alcanzamos a poner tampoco de acuerdo en eso, entre las emprendedoras. Bien, bueno, puede ser un objetivo entonces la planificación de actividades. Puede ser a mediano plazo esa planificación de actividades o a largo plazo. La planificación también puede estar sujeta por eventos, es decir, efemérides, que digamos, bueno, nos vamos a poner de acuerdo y a lo mejor no todos producen para las mismas efemérides. Y otro puede ser sostener fines de semana y a su vez sostener efemérides. Día de la madre, día del padre, día del niño, fin de año. Digo, hay fechas que funcionan, que hay que darle robustez, digamos, en términos comunicacionales y productivas. Pero sí, es lo que ustedes están marcando como una debilidad que no están organizadas, digamos. Tienen que poder organizar el rubro, ¿no? Claro, sí, sí. Bien, ¿qué más han encontrado? Después, bueno, en la fortaleza, que cada una tiene sus capacidades,
que medianamente con los recursos, cada una puede contar con los recursos, y bueno, y después la perseverancia ante los comentarios de que son, porque siempre está el comentario que somos muchas haciendo lo mismo. Pero por Bien. eso, por ahí tratamos de cubrir, como que no sabemos, vamos a lo básico, no sé si a lo básico, pero la demanda de la comida, digamos, la gente va a comer y no va a eso, digamos, como que se cubre una sola parte. Bien, bien, bien. Eso, entonces lo identifican como un desafío, como un problema a resolver? Claro, sí, por lo que hablábamos ahora, entre las que estábamos, era tratar, bueno, somos muchas haciendo comida, tratemos de, por ejemplo, los lunes y los martes vendo yo comida, el jueves y el viernes vende la otra chica, y el sábado y el domingo vende otra, o vendemos aquí, nos vamos a tratar de organizarnos así todas podemos vender, y no estamos también en la competencia de si yo vendo una empanada a 1.500, que otra no venga, digamos, que seamos las 3, 4 vendiendo empanadas y bajemos los precios para poder vender y no quedarnos con las empanadas y quedamos, organizarnos en eso. Comentábamos entre las que Excelente. Me parece una estrategia buenísima para distribuir el consumo y es fundamental que se pongan de acuerdo con el tema del precio también. Si bien cada una va a tener particularidades propias, porque no todas las empanadas van a ser iguales ni todos los productos, me parece muy buena la idea de empezar a generar esa red entre ustedes en donde puedan tener algunos objetivos. Uno puede ser esta planificación de cómo distribuirse los días de venta. Otro, yo creo que a lo mejor se puede hacer el esfuerzo de pensar las efemérides. Es decir, si van a trabajar todas, cómo lo van a trabajar, si hay un mercado que es más presencial, si va a ser feria o si hay algo de lo digital que viene funcionando, empezar a probar también, a ver si es a través del Instagram, a través del WhatsApp, tomar pedidos. Digo, también las incentivaría a no solo usar el WhatsApp como una herramienta para generar ciertos acuerdos, como el que me estás comentando, sino también que a lo mejor puede ser una herramienta para la venta que sea fructífera, digamos. Claro, sí, a la hora de vender, cada una publica en todas sus redes sociales. Cada una tiene su red social, la que tiene ya el nombre del emprendimiento, lo pone, tiene un Instagram, un Facebook con su emprendimiento y va publicando lo que hay es un grupo de WhatsApp para comunicarnos, para decir, la feria se hace tal día y entonces ahí. Pero después cada una publica a través de sus redes sociales sus productos. Perfecto. Chicas, perdón, ¿será que se puede acercar un poquito más al micrófono porque no entendemos muy bien a vos, Ana, sí, pero a la chica del punto de labor de hoy no se le alcanza a entender? No sé si somos nosotros nomás o a todos les pasa lo mismo. Yo puedo escuchar bien. A ver, ¿ahí me escuchan, chicas? A vos sí, Ana, a vos sí te escuchamos, pero a la chica del punto de labor de hoy no se le alcanzaba a entender. Bien. ¿Ahora me escuchan bien? Ahora me acerqué más a la compu. Ahí está. Ahí sí te escuchamos bien. Ahí sí. Ahí está, listo. Bien, bueno, muy interesante todo esto que salió en la Bordeboy sobre la organización. Digo, poder identificar una debilidad y sobre esa debilidad proponer, es decir, una resolución concreta, 2 resoluciones concretas frente a un diagnóstico de debilidad, digamos, por las características que tiene la localidad, ¿no? Sí. Bien, ¿qué más les gustaría compartirnos de lo que estuvieron charlando? Bueno, nosotros lo anotamos así, bueno, lo vuelvo a repetir. Perfecto. Bueno, las amenazas que eran muchos emprendimientos repetitivos, la crisis económica, y otra cosa de las amenazas, que los comercios que hay en el pueblo eligen traer los productos de afuera.
por ejemplo, si se hacen postrecitos en el pueblo, no venden los productos del pueblo, sino traen de afuera, o hay chicas que hacen pizzas hechas, listas para meter al horno, y vienen siempre de afuera, no eligen el producto local, los Bien. comercios. Esa era Bien, una o de sea las otras. que ahí tienen como distintos públicos, porque ustedes pueden apuntar a un público que consuma más lo artesanal y casero. Claro, o por Entonces, ahí traen los productos, digamos, caseros, pero de otro pueblo. Traen de bien, Alcorta, digamos, de Carrera, de Hugues, pero no nos compran a nosotras que estamos acá en el pueblo. Que bien, hay chicas pero seamos conscientes que eso es una ventaja. Digo, de que el producto sea elaborado local, tenemos que ver cómo lo contamos, ¿no? Cómo lo comunicamos. Pero de inicio, que otros lo estén haciendo de otra manera, no nos generaría un problema a nosotros, sí tenemos que ver cómo nosotros sacamos provecho de esa situación. Ajá. Ah, bueno, nosotros que, bueno, ¿Ustedes qué decían? no, que eso era una amenaza para nosotros, lo consideramos amenaza a que el No, comercio. puede ser una oportunidad, digo, de que ustedes puedan generar en el relato, en cómo hacer llegar comunicacionalmente, eso lo vamos a trabajar un poco más adelante, pero empezar y decir, bueno, este además de ser un producto artesanal, local, digo, está elaborado por vecinos de la Bordeboy, ¿no? Claro. No, a lo que nosotros, lo que viene, digamos, lo que nosotros realizamos acá, lo hacen también los pueblos vecinos. No sé si me expliqué bien. Por ejemplo, las pizzas listas las traen de Hugues y las venden en los locales de acá. Y hay Sí. chicas que hacen eso, pero el local no le compra, digamos, el comercio no se lo compra, ella lo vende particular. Como que Claro, no, ¿y por qué sucede eso? no sabemos, porque se ve que el que compró, digamos, el dueño del negocio probó el producto de afuera. Sí. Y al gustarle compra eso, y no compra Claro, lo porque me local. imagino que puede ser por el precio, porque si es industrial, siempre lo industrial va a ser más económico que lo casero y artesanal. O sea, está No, bien que si porque yo vendo algo casero y artesanal sea más caro que lo industrial, ¿no? Entonces, por ahí, quien tiene un negocio prioriza a lo mejor lo que vos me decís, el de Hugues, que es más barato que el casero. A lo mejor puede estar el desafío en pensar cómo yo hago para llegar a venderle a ese comerciante y decirle, che, no compres el industrial, compra esto que es artesanal de acá de nuestra zona y beneficia a un emprendedor de nuestra localidad. claro, sí, bueno, pero también a lo artesanal lo traen de afuera. Claro. Y La diferencia entre que su oportunidad es que lo de ustedes es artesanal y local. claro, eso es lo que pasa, que al ser artesanal local no nos eligen lo artesanal, pero lo de afuera, porque lo trae Claro. lo hace otra chica, pero en Hugues, o en Melincue, o en Wilrey, o en Bien, Carrera. por lo que vos me estás diciendo, Bárbara, yo entiendo que es más una elección del comerciante, no del Claro, vecino de a pie. claro, es el comerciante. Bien, bueno, O me ahí dice, no, tenemos no me podés que traer. pensar qué estrategia vamos a tomar. Si nos interesa fortalecer ese vínculo con el comerciante o si nosotros le vamos a hablar y vamos a vender al vecino de a pie. Es una definición, digo, a lo mejor no tienen que resolverlo ahora, pero Ajá. déjenselo como pregunta. Es decir, bueno, nosotros, nuestro público objetivo, nuestro cliente, la respuesta del para quién yo estoy Claro. pensando este emprendimiento, ¿es el comerciante o me voy a focalizar en el vecino de a pie? Ajá. Eso tenemos que, eso lo tenemos que. Porque son estrategias distintas. Vas a ver que vamos a llegar de manera distinta. Una cosa es llegar al vecino de a pie y otra cosa es llegar al comerciante. Son distintos públicos. Ajá. Bueno, eso no A lo lo mejor la batalla, por decirlo de alguna manera, comercial, está en el vecino de a pie y no en el comerciante que a lo mejor ya tiene una definición tomada sobre eso. O a lo mejor nosotros no estamos llegando con un mensaje contundente a ese gastronómico. Pero es distinto el mensaje que nosotros tenemos que armar para el gastronómico que cómo tenemos que comunicarnos con el vecino de a pie como emprendedor.
Son dos mensajes distintos. Ah, está, listo. Son dos públicos bien diferentes, pero Claro. muy bien que en este diagnóstico, en esta primera foto que ustedes sacan de en qué situación están, ustedes identifican que hay dos públicos bien diferentes en su localidad. Entonces, un público es la visión del gastronómico y ver qué prácticas tiene, y otro es qué está pasando con la ciudadanía en general. Después la ciudadanía en general se segmenta también. Se segmenta por jóvenes, por hombres, por mujeres, por profesionales. Digo, hay manera también de ir segmentándolo. Ajá. Está. Bien, bueno, muy bien, Bárbara. ¿Algo más que quieras comentarnos? No, eso es lo que hablamos entre todas y lo que pudimos anotar. Bien, bueno, muy interesante lo que sale en esta primera foto del FODA de ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, Josefina, María Josefina de Arnold, ¿estás por ahí? Sí, estuve escuchando todo. Muy bien. Yo no te veo, pero vos nos ves. Sí, yo te veo. Bueno, contanos, ¿cómo te fue? Bien, mira, yo hago hay veces cosas para vender en boca, como recién estaba diciendo vos, las mercaderías. Bueno, yo te voy a decir lo que yo escribí acá en el cuaderno, Bueno, en el sí, machito. sí. ¿Eh? Sí, perfecto. Bueno. Interno, la fortaleza, 1. Las facilidades, resoluciones a las horas ay, estoy nerviosa, proporciones. Estoy Bien. nerviosa. Vos La bien hora. tranquila, no hay problema. ¿Hace mucho que sos emprendedora, Josefina? Sí, yo antes fabricaba las papas fritas. Las papas fritas, sí. Después hacía prepizza, hacía canelones, de todo. Hacía 300, 600 pizzas por día. ¡Qué Con otra bárbaro! gente. Después yo como me separé, fue bueno, la cosa del destino y ahora cuido un abuelito y hago cosas para vender a la vez. Y mi hija, la más chiquitita, está estudiando seguridad e higiene. Se recibe este año, si Dios quiere. Muy bien, o sea que ya venís siendo parte del oficio, es decir, que sos emprendedora hace mucho tiempo, hacer 600 pizzas en un día debe requerir de mucha planificación. ¿Cómo te Sí, encontraste con amasado este diagnóstico, con este esquema FODA? Es una matriz la del FODA que utilizamos para ver en qué situación estamos. ¿Viste esto más? Y ahora quiero volver a retomar de nuevo las cosas que a mí me encantan. Ojo, estoy contenta de cuidar al abuelito, pero quiero dedicarme, enfocarme a la comida de antes, como hacía antes. Yo vendía muchísimo gastronomía. Después, bueno, bueno, que como yo dije, escribí acá, dificultad de el manejo de las redes sociales me cuesta un poco, me ayuda mucho mi hija Celeste o la parejita de ella. Siempre están Bien, ellos y al lado cuando vos mío. hacías pizzas, ¿quién eran tus clientes? Ese cliente, esas 600 pizzas por día, ¿a quién se las vendías? Bueno, vendía en Zavalla, Pérez, Soldini. Vendía muchísimas. Gaby 9, Pérez, Zavalla vendía mucho lado. Sol de Mayo, no sé si lo conoce, Don Mateo, muchos negocios. Iba en boca en Bien, boca. entonces lo mismo que hablábamos con las chicas, usted tenía definido un cliente que era el sector comercial, es decir, usted no le vendía a vecinos de a pie. A pie, en bicicleta, lo reconozco a pie, en bicicleta, y después vendía en el Villarino, en el parque Villarino, había en el jardín donde iba mi hija, le habían robado el televisor y empecé a vender prepisa para comprar el televisor. No, y de ahí empezó a arrancar, empecé a comprarme los supermercados. Bien, entonces su público objetivo estaba dividido como en tres, o sea, vendía a los comerciantes, que eran los que me nombró al principio, pero también hacía venta en feria.
Exactamente. En feria también iba, en Pere, vendía en la feria, en la plaza. Acá hay poquito, hay veces hacen para los días de acontecimientos, los días de la madre, así, para fin de año, como usted dijo, acá lo hacen, Arnold. Bien, Pero pero son el poquitos grueso tantos. de la venta salía al comercio. Al comercio. Bien, perfecto. ¿Y qué más? ¿Hay alguna otra cosa más que quieras contarnos en relación a esto que hemos trabajado? Hacía sanguchito de miga, de todo, de De todo. todo. Bien, Pan bien. factura, pan dulce los días de la fiesta, empanada, lo que me encargaba, pollo relleno, matambre arrollado, lo que me encargaba la gente, yo siempre vendía. Bien, bien. Siempre. Y producías En mi en tu casa, en la casa, cocina, digamos. Bien, bien. en mi casa. Me ayudaban mucho los chicos, chiquitos, y me ayudaban ellos también, no voy a mentir. Me ayudaban a embolsar, mami, ya terminamos, y decía, se iban con olor a pizza a la escuela, pero venía con... Un Pero sí, emprendimiento familiar. exactamente, éramos toda familia, en Muy tres bien, hijos. María Josefina. Bueno, y bueno, ¿y qué otra cosa te ha dejado alguna otra cosa, algo que quieras compartirnos? Que todas las emprendedoras tendríamos que seguir luchando y van a lograr muchos objetivos. Primero la disciplina de uno, estar con las cofias, sin anillos, sin aritos, sin nada para poder amasar, que no vaya nada en la materia prima que uno prepara. Bien, Sí, los hábitos de salubridad. Recalcás como emprendedora recomendada ya, ¿no? Como una sí, pintura de uñas, sin nada, por la Bien, materia que uno usa. Higienizarse bien la mano, la mesa, todo, bien, para los empezar. hábitos de salubridad fundamental. Sí. Bien, entonces vos tenés, estas dos preguntas que estructuran el primer módulo de esta capacitación. Entonces es poder saber, nosotros decíamos, bueno, el qué voy a producir, cómo lo voy a producir y para quiénes. Digo, la estructura del proceso de comercialización se empieza a construir a partir de esas tres preguntas. ¿Qué voy a producir? ¿Qué producto o servicio? ¿Cómo? ¿Y para quiénes? Entonces, vos me parece que los tenés bastante atado digo, por lo menos al desafío que tenés. Vos vas a definir si es a corto, a mediano o a largo plazo, pero me parece que tenés el qué, el cómo y el para quiénes. No sé si vas a seguir con la misma idea de seguir profundizando con los comerciantes o si va a ser algo más para los vecinos o para jóvenes. Pero bueno, me parece que sí está definido el producto, que es la prepisa, digamos, el producto gastronómico. Y de todo en general, quería hacer tipo gastronomía, viste, en la casa, quería poner una roticería así tipo gastronomía yo. Eso es mi Bien, idea mía. bien. Ahí mi recomendación es, a lo mejor uno puede ir generando como pequeñas metas, ¿no? Entonces van a decir, bueno, mi sueño es poder tener una roticería. Entonces, sabemos que Sí, tener una roticería no es algo que va a ocurrir de un día para el otro, digo, al menos que tengamos una inversión, es algo que necesita planificación. Entonces, sí es importante ponernos una meta, un objetivo, decir, bueno, yo quiero tener un lugar para vender, una roticería. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que construir el caminito para ir cumpliendo metas y objetivos y poder llegar a ese sueño de la roticería. Eso es algo que se empezar a construye. vender. Y como yo les decía, Claro, esa construcción, ese camino, se va haciendo a través de metas y objetivos y adecuando las expectativas con la realidad, ¿no? hay que ver la realidad y empezar a caminar de cero, como si fuese que uno empieza a caminar de nuevo para empezar a vender las mercaderías, de a poco se gasta la plata para Bien. el Vos consumo de ahí, la materia Josefina, ya prima. contás con algo, con un agregado de valor, porque a vos ya te conocen.
Entonces, Sí. no es lo mismo que para el que recién arranca. Digo, si vos ya eras reconocida por tu prepizza, porque el producto ya estaba instalado, ya estaba posicionado, ya esas marcas que vos me decías ya te conocen, bueno, seguramente para vos va a ser más sencillo. Digo, más sencillo, no es que sea imposible para No. alguien que recién arranca, pero digo, el boca a boca en el emprendedurismo funciona muchísimo. Entonces, bueno, eso es algo, te aliento a que si tenés muchas buenas tenés, así que tenés Sí, que animarte y volver a arrancar. no, es que quiero volver a arrancar de nuevo. Volver a Bien, empezar. muy Ya tan bien, grandes los chicos y volver a muy empezar de bien. nuevo. Y seguramente hay cosas que, que habrá cosas que habrá que ajustar y habrá otras cosas que las seguirás haciendo como las venías haciendo, porque equipo que gana no se toca, dicen los Más futboleros. vale que seguir. Hay que triunfar y luchar para ser alguien. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Josefina. Seguimos entonces. Listo. Gracias. Villa No, Mugueta. besos, saludos a todos por su gentileza. Chao, chao. Gracias. ¿Las chicas de Villa Mugueta están por allí? Sí, Hola. ahí veo a alguien. Hola, ¿cómo estás? Bien, sí estamos, pero la compañera que iba a contar tuvo que salir un ratito. ¿Podemos pasar después? Sí, no hay problema, vamos con San Justo. Bueno, Ahí veo que Villa Constitución me pide anotarse, así que las anoto. 8, Villa Constitución. Si alguna quiere participar mientras alguna de las compañeras está hablando, desde ya que pueden interrumpir y vamos habilitando el diálogo, no hay inconveniente, ¿saben? Vamos a probar si las chicas hablan desde su lugar, ¿se escucha? Bueno, se escucha perfecto, por lo menos desde acá, desde mi teléfono se escucha bien. Hola. Hola, hola. Bueno, nosotros estuvimos compartiendo que tenemos bastantes productos gastronómicos o productos que sirven para la gastronomía. Por ejemplo, la producción de huevos pastoriles o la harina del arroz, que son como muy materia prima para los productos gastronómicos de otros compañeros que están haciendo. Una de nuestras debilidades, lo que vemos, es la comunicación de lo que nosotros hacemos cada uno de nosotros para abastecer a otros emprendedores y también para mostrarle al cliente el potencial que tiene nuestro producto. Por ejemplo, que son alimentos artesanales, que son alimentos saludables. Esa sería como algo que tendríamos que tener en cuenta para la comunicación y que la sociedad de San Justo se entere de lo que se hace en la localidad. Muy bien. He visto mucha venta de regionales, por ejemplo, en San Justo, de productos regionales. Sí, sí. No sé si hay alguien que está vinculado con los productos regionales. He visto mucha venta de mates, por ejemplo, de cuchillos, tablas, productos artesanales bellísimos. Yo aporto un poquito. ¿Cómo están? Sí. ¿Qué tal? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hay productos regionales, incluso acá hay uno de los chicos emprendedores que también está en la elaboración artesanal de Buenísimo, hoy veía que levantaba la mano, sí. cuchillos, así que ya van a contar también la experiencia. Sí, así es, así que de alfajores también, de artesanales, hay varias propuestas, digamos, interesantes de lo artesanal en San Justo. Qué bueno, hay un dicho ahí que dicen que San Justo es el portón del norte. No sé si eso tiene algo que ver, por eso es que hay algo, ¿tiene algo que ver ese lema con la producción de artesanías? Puede ser, la verdad que sí, puede ser, sí.
Puede ser. Acá por ahí, Lore lo que nos contaba, que nosotros nos quedamos todos como que conociendo esta propuesta justamente de ella, nos contaba lo que ella produce, digamos, lo que es huevos. Entonces, bueno, nos quedamos todos con que eran los huevos felices, ella nos contaba, bueno, y ahí nos Ah, iba mirá qué capacitando, interesante. va contando, bueno, que contamos vos, Lore, por ahí, puntualmente, qué es Sí, lo que hace. justamente lo que yo le decía, que por ahí el tema de la gallina feliz se ha tomado mucho como chiste, y es una cuestión de capacitar también al cliente para saber que no es una broma decir que la gallina es feliz, sino que está asociada a cómo vive esa gallina, y justamente el cliente es alguien que está afín a un buen vivir, ¿no? A consumir un producto más saludable, un producto que es producido por un animal que está libre de estrés, que está criado a campo libre. Entonces, eso lo que hablábamos con los chicos es, bueno, empezar a capacitar también, no solamente a las personas que estamos acá, sino también al consumidor, ¿no? Que la persona sea consciente de lo que come. Totalmente, Gise. Eso es fundamental. Todo lo que vos estás nombrando es un listado de palabras que van a ser en la estructura del relato comunicacional de tu producto. Es decir, cuando uno decide vender, digo, lo que es la educación al consumidor, y es un chiste lo de la gallina feliz hasta que vamos a un nutricionista porque nos empieza a doler algo y el nutricionista te dice consumir el huevo que es de campo. Entonces nos reímos hasta que vamos a un médico que nos dice, che, fíjate de consumir alimentos que sean más saludables, más cercanos a la tierra, no tan químicos. Entonces ahí, bueno, ya se corre un poco el chiste, pero sí coincido con vos de que es una cuestión de educación, y también lo que coincido con vos es en algo que dijiste al principio que es muy importante, que es la comunicación. Si nosotros no comunicamos a nuestro cliente cuáles son nuestras fortalezas, digo, vos enumeraste recién una serie de fortalezas que tiene tu producto, que si vos no la pones en palabra y no se lo haces llegar de alguna manera a tu cliente, puede ser que tu cliente no la sepa. Digo, algunos tenemos noción de los beneficios que trae comer alimentos que sean saludables, pero es lo que vos decís, no está, es una cuestión educacional. Pero también quiero decirte que hay una movida verde a nivel internacional, digo, al que se suman marcas como las aguas minerales a nivel mundial, digo, Nike, es decir, vinculado con el medio ambiente, lo saludable y el medio ambiente en el que hay que tomar registro de qué palabras usan, porque después para los hashtags, digo, para todo lo que es la viralización digital, hay que sumarse a esas tendencias que ya están instaladas. Digo, no vamos a hacer un trabajo desde cero. Digo, vos te sumarías a una tendencia que yo creo que me parece que ha llegado para quedarse. Todo lo que está vinculado con lo saludable, con mirar un poco de reojo a las cosas que tienen muchos procesamientos químicos. Sí, básicamente en lo personal, yo me acerqué a este tipo de propuestas justamente por eso, porque en lo personal estoy convencida de ese tipo de alimentación y llegué a este producto por una cuestión personal. Y ahora es esto, cómo comunico, ¿sí? Mi acercamiento a este tipo de propuestas es, bueno, cómo comunico y cómo me ayudan a difundir lo bueno que es este producto para consumir, y que a lo mejor es un poco más caro en precio, pero tiene un valor diferente que por ahí en el equilibrio pesa más. Sin duda, la fortaleza no te debilita el producto el precio. Es decir, que tu precio pueda ser, y esto te lo puede decir el que vende la yerba orgánica, no sé, pagamos 3 veces más la yerba orgánica, pero uno decide, digo, no sé, por poner un ejemplo, pero digo, cuando uno invierte, cuando se invierte en la salud, no le miramos tanto el precio a las cosas. Entonces, vos tenés que, yo creo que no es una debilidad el precio, sino que por el contrario, tenés que transformar en una fortaleza todas estas cualidades que vos estás mencionando. Pero coincido con vos que la estrategia tiene que estar en la educación
barra comunicación, porque lo que no nos puede pasar es dar por sentado de que el cliente tiene esta información. Entonces, el desafío está en cómo le hago llegar yo al cliente toda esta información que yo tengo. Ahí está un poco el desafío, de pensar esa estrategia. ¿Cómo hago para comunicar todas las fortalezas, las potencialidades que tiene mi producto? Que yo digo, coincido con vos, yo estoy convencida, pero no sé cuántas personas están al tanto de eso. Entonces, ahí mi consejo es, ojo con dar por supuesto que los clientes saben de esto. Hay que segmentar bien a quién vamos a hacerle llegar ese para quiénes, ¿no? Ese para quiénes y empezar a construir a partir de estas palabras que vos identificás muy bien, que hacen que tu producto tener una fortaleza importante, poder ponerla en palabras y poder empezar a pensar qué estrategia de comunicación barra educacional voy a pensar para mis clientes. Ahí hay mucho trabajo por delante, pero muy interesante. De hecho, acá hay otro compañero que hace harina de algarroba, que también dio 2 o 3. ¡Qué rico! Y nadie lo sabía. Sí, sí, totalmente. Son cosas que hace un tiempo que empezamos a consumir otras harinas, digo, que se empezó a lo largo de nuestra historia, digo, de las generaciones, esto de empezar a mirar un poco más la alimentación de cerca es algo más nuevo. Entonces, también hay que trabajar la instalación, el posicionamiento de esos productos, el conocimiento, dar a conocer. Y como ustedes dijeron, lo marcaron al principio, la debilidad de la comunicación. Eso es donde hay que poner el foco. ¿Cómo vamos a comunicar? Afinar el para quiénes y qué estrategia de comunicación. No sé si se escucha. Sí. ¿Se escucha bien? Sí, yo escucho. Bueno, como comentaba mi compañera, yo soy el que elaboro harina de algarrobo y productos de pastelería en base a la harina de algarrobo. Lo que comentó recién de focalizar más en una alimentación regenerativa, si se quiere decir, más saludable, enfocada en productos locales que, aparte, benefician la salud. Por ejemplo, esta pastelería que hago yo la puede consumir un diabético tranquilamente, ya que tiene un bajo nivel de azúcar. Perdón, no se escucha. Como comentó mi compañera acá, yo soy el que elabora harina de algarrobo y productos de pastelería en base a la harina de algarrobo. Es un producto que descubrí y estoy tratando de así popularizarlo, ya que es un producto muy beneficioso para la salud, como usted comentó, ya que, por ejemplo, la pastelería que elaboro la puede consumir tranquilamente un diabético, ya que tiene muy bajo nivel de azúcar, aparte también sin TAC y otros productos, que si bien siempre existieron en la naturaleza, nunca se le dio el foco, por así decirlo. Y hoy en día todo eso está cambiando en la alimentación y hay algo que hay que aprovechar. También siendo emprendedor, tenés que saber verlo y saber aprovecharlo, tanto para poner un precio como para trabajar en marketing y otras cosas. Muy bien, buenísimo. Es un esquema similar al esquema del huevo. La harina de algarroba también. Me parece que tiene muchísimas fortalezas y son fenómenos innovadores también. Digo, son esos productos que tienen que ver con esta nueva tendencia mundial de pensar un poco el medio ambiente amigado con lo saludable, ¿no? Con todo este movimiento verde. Así que la verdad que súper interesante. Yo ahí me anotaría como desafío pensar bien la estrategia de comunicación, que es algo que vamos a trabajar aquí desde el curso, comunicación barra educación. No dar por supuesto, sino que podamos pensar de qué manera le vamos a hablar y de qué manera vamos a estar llegando a esos clientes. Pero bueno, muy bien, San Justo. ¿Algo más?
Acá un compañero, sí. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo mío es la cuchillería, que es lo que hago. No sé si me ven ahí. Me corro un poquito. Te Ahí decía, está. lo mío es la cuchillería, que es lo que hago. Y bueno, hago todo a base de material reciclable, por así decirlo, porque utilizo todo lo que son sierras trozadoras en desuso, disco de soldadora, todo lo va a Qué ser, bueno. se usa, yo lo utilizo, hago tenedores, hago chairas, pedazos de hierro, hago cuchillos de todo lo que es acero plano, ¿no es cierto? Y Eso con bueno, maquinaria en desuso, con material de las maquinarias que no se usan. claro, tal cual. Sí. Y bueno, Bien. ¿para quién lo hago? Para el hombre de campo. Yo apunto mucho al hombre de campo, o sea, al peón rural, al hombre de campo, a los pescadores, a los cazadores. Si bien un cuchillo pareciera algo que es algo para cocina nomás, pero para un hombre de campo un cuchillo es más que eso, es una herramienta. Y bueno, voy por ahí, ¿no es cierto? Y es una herramienta cultural que te define un poco desde lo identitario, me parece también, y como decís, una herramienta de trabajo. Pero me imagino también que en San Justo hay una movida muy grande con el tema de las domas. Sé que hubo hace poco un festival que se juntaba muchísima gente, digo, y que hay toda una identidad alrededor de esa cultura, ¿no? Más local. Sí, sí, si vamos a la historia, o sea, la patria se formó así con pinchas gauchas y dentro de la pincha gaucha está el cuchillo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero bueno, ustedes son una localidad que reivindica eso. Nosotros no estamos yo soy de Santa Fe, no estamos tan lejos, pero hay menos presencia. Yo he pasado por San Justo y se nota la presencia de esa cultura. Entonces, está muy bien que vos puedas focalizar bien eso, el público y el qué producto está muy bien orientado, digamos. Es un producto que en tu localidad va a funcionar bien. Es lo que nosotros decimos, siempre lo singular, lo particular, que hable en sintonía con la cultura del pueblo, va a ser un producto más sencillo de vender. Lo que no quiere decir, bueno, te acostás a dormir la siesta que se vende solo el cuchillo, no. Pero sí que es un producto propicio, decimos nosotros. Ahí vas a tener un mercado recontra potencial para poder venderlo y me imagino que para quienes pasan también, digo, para los viajantes, tenés un Sí, público diverso. sí, yo tengo un local propio, sí, un localcito donde pongo, a su vez lo asocié, que esa palabra la aprendí acá en el Club de Emprendedores, asocié el Muy cuchillo con bien. todo lo que rodea al hombre campo, o sea, la ropa de grafa, el mate, la pava, la alpargata, o sea, busqué socio y entonces lo fortalecí un poco más. Y bueno, mi Exacto, trabajo, ahora está muy de moda el concepto de colaboradores. Esos claro, otros colaboradores que están como en el ejido del producto, que a lo mejor no es tu producto específico, pero que están en el compás, ¿no? Están en la vuelta al compás. tal cual. Y bueno, y también visito lugares donde venden productos regionales, como mermeladas o cosas así artesanales, donde llevo mi producto también y lo dejo a consignación o muchas veces también me lo compran, ¿no es cierto?, para reventa. ¿Sí? Está Y bueno. te cuento un poco lo de la fortaleza y esas cuestiones que anoté algo Bueno, acá. bueno, perfecto. Bueno, creo que la fortaleza, tengo mi lugar propio para exponer y a su vez tengo un tallercito donde trabajo, donde hago el producto, ¿no es cierto? Y también creo que al ser un producto artesanal, son productos únicos, vamos a decir, porque lo artesanal nunca es igual a o sea, siempre es distinto. Y bueno, trabajo con envío a domicilio en San Justo y envío a todo el país, vamos a decir, trabajo con los correos como Andriani,
vía cargo, correo argentino, uso todas las vías posibles. ¿Y cuáles son las regiones que más se vende, aparte de Santa Fe? Y Entre Ríos puede ser, en Entre Ríos hay mucho también. Río, La Pampa, sí, he enviado muchísimo, o sea, he enviado a muchas partes del país. Qué bueno. Bueno, las oportunidades creo que esto del rejunte del material, creo que me ahorro mucho en cuanto al rejunte, porque como es material que ya es desechable, por así decirlo, a mí me sirve, cuando otro lo tira, a mí me sirve ese tipo. Bien, ¿y es un oficio que lo sabés, lo aprendiste a hacer? ¿Es heredado de familia? ¿Cómo se aprende ese oficio en San Justo? ¿Hay una formación? Yo lo aprendí mirando nomás, o sea, lo aprendí, empecé a... empezó por una cuestión de generar recursos más que nada. En plena pandemia es cuando se nos despertó un poco a todos la creatividad. Empezar a ver qué otra cosa podemos hacer. Claro, porque pienso también que son de esos oficios que no están en las universidades, digo, son de esos saberes que se van pasando como de generación en generación. El saber del oficio del cuchillero, no sé si en San Justo particularmente puede haber algún lugar en donde se enseñe eso, o si es algo cultural, digamos, algo tradicional de las familias. No es algo cultural, no hay lugar donde enseñen a hacer cuchillo. Porque Claro. eso, cuchillería se llama por desbaste, porque está la cuchillería que la otra que es más compleja, que es por forca, donde calientan el acero y estiran. Sí, que está vinculado con la herrería, sería con el oficio de la herrería. Me imagino, no sé. Bien. Bueno, mi debilidad es el espacio chico que tengo. Tengo un espacio chico, me gustaría tener un espacio más amplio como para poder producir más, tener más. Bueno, pero que sea un espacio chico hay que ver si es una debilidad en estos momentos macroeconómicos de la Argentina, porque pagás menos luz, pagás menos alquiler, bueno, si es tuyo, digo, menos impuestos. Tenés que pensar que todo lo que sea un gasto fijo es algo que vos le sumás al precio del producto. Entonces, está bien marcarlo con decir, bueno, quiero crecer, pero hay veces que que puede ser una ventaja no tener un lugar muy grande porque son muy caros los costos, sobre todo ahora cuando los servicios están tan caros. Estamos en un momento macroeconómico en que la luz, o sea, los servicios son caros, los alquileres son caros. Entonces, sumarte un gasto fijo grande, eso va directamente al precio del producto, es decir, encarecería tu producto. Y si no lo encarece, es porque está sacando mal el costo y hay alguien que lo está pagando que sos vos, con lo cual te llevaría a que tu emprendimiento tenga una fecha de vencimiento. Entonces hay que ver esa situación si realmente es una debilidad que el espacio sea chico o si es conveniente. Tal cual. Bueno, creo que por ahí, no sé si algo más me faltó, pero creo que ya conté. Bueno, sí, muy bien, muy interesante todo lo que han expuesto en San Justo, los 3 casos, muy bien. Y bueno, nos va a quedar Villa Constitución, Rafaela, Crespo y Avellaneda, digo, ya estamos en hora. La clase que viene vamos a arrancar haciendo la exposición de estos 4 grupos y ya vamos a empezar a trabajar con el concepto de estrategia de comercialización. Vamos a ver si es lo mismo comercializar que vender. Vamos a empezar a definir la comercialización como un proceso y en ese proceso vamos a ver qué nos invita a pensar la secuencia de la comercialización y vamos a ir pensando cada una de las etapas. Así que, bueno, para ir cerrando eso, comentarles que la clase que viene vamos a abrir con estas 4 localidades que quedan pendientes: Avellaneda, Crespo, Rafaela, Villa Constitución. Van a hacer una apuesta en común y vamos a entrar en el módulo 2, que es comercialización, y vamos a ver algunos elementos de marketing también que nos ayudan a definir la estructura y la estrategia de la comercialización, que van a estar totalmente alineadas con el trabajo que nosotros estuvimos haciendo hoy, de poder responder esta estructura de preguntas que empiezan a construir
el cimiento de cualquier emprendimiento. Así que, bueno, espero que les haya servido la clase, que hayan sido fructíferos, no dudo, los intercambios entre ustedes. Eso es la verdad que muy importante, que se empiecen a reconocer y empiecen a generar comunidad, empiecen a generar red entre ustedes. Es tan importante lo teórico como ese encuentro también de intercambio. Así que bueno, muchas gracias por la atención, por el respeto como siempre, y los veo pantalla mediante el lunes que viene. Bárbaro, gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chau, chau.